Tema 4. Decisiones financieras a largo plazo. La decisión de inversión 2. Bueno, vamos a seguir en este tema 4, vamos a seguir con lo que es la decisión de inversión, la primera decisión a largo plazo que debía tomar la empresa. Y recordad que habíamos visto en el tema anterior que la decisión de inversión no era un acto, sino que era un proceso que se dividía en etapas. Habíamos analizado la etapa 2 del proceso de inversión, que era la estimación de la dimensión financiera. Ahora corresponde estudiar la etapa 3 y la etapa 4. ¿En qué va a consistir? El objetivo es estudiar distintos criterios y métodos para valorar y seleccionar proyectos de inversión que se han desarrollado dentro de la disciplina científica de las finanzas y que nos van a permitir tomar la decisión de inversión en la etapa 3 y en la etapa 4. Por eso el contenido específico de este tema se va a dividir en 4 apartados. En el primer apartado vamos a ver realmente en qué consiste o qué vamos a hacer en esta etapa 3 y 4 del proceso de decisión de inversión en la empresa, que es la valoración y selección de proyectos de inversión, y luego ya nos centraremos en ver todos esos métodos que nos van a permitir pasar por la etapa 3 y 4 del proceso. Primero veremos los métodos aproximados de valoración y selección de inversiones, en particular el criterio del payback. Luego veremos los criterios clásicos o dinámicos de valoración y selección de inversiones, payback descontado, BAN, TIR y TIR-M. Y por último haremos un pequeño examen crítico y una comparación de los criterios clásicos para ver con cuál nos deberíamos quedar, cuál es el mejor, ¿no? El que valora mejor las inversiones que tiene la posibilidad de realizar la empresa. Vamos a comparar el BAN con la TIR-M. También tenéis aquí una pequeña bibliografía por si queréis completar los apuntes o las explicaciones pues que se hacen en estos vídeos. Empezamos, por tanto, el primer apartado de este tema. Vamos a ver en qué consiste la etapa 3 y la etapa 4 del proceso de inversión, la valoración y selección de proyectos de inversión. Bueno, nosotros nos hemos quedado, cuando terminamos el tema 3, recordad que habíamos ya pasado por lo que era la etapa 2 del proceso de inversión, que consistía en traducir en números, en transcribir en números que siempre van a ser corrientes monetarios, flujos netos de tesorería y desembolso inicial, lo que era la dimensión financiera del proyecto de inversión en su duración, ¿no? En sus N años. Vale. ¿Qué sucede? Pues que con esa dimensión financiera, la verdad es que hemos facilitado bastante el trabajo porque ya tenemos traducida toda la información que nos interesa del proyecto de inversión en unidades monetarias, pero claro, no somos capaces de tomar una decisión si conviene llevar a cabo ese proyecto de inversión y si es el mejor para la empresa. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos datos numéricos, unidades monetarias, pero en distintos momentos de tiempo. Si el proyecto de inversión dura 20 años, lo tendremos, ¿no?, calculados los flujos netos de tesorería que va a generar el proyecto de inversión en 20 años. Y así no es posible analizar si ese proyecto de inversión es conveniente o no para la empresa. Entonces, lo que tratamos en este capítulo es de buscar una magnitud que resuma toda esa información en un solo dato y que nos permita determinar si conviene o no para la empresa, le conviene llevar a cabo ese proyecto de inversión. En otras palabras, necesitamos una única magnitud que nos permita medir si ese proyecto de inversión contribuye al objetivo financiero de la empresa, es decir, crear valor para los accionistas o maximizar el valor de la empresa en el mercado. Esto nos lo va a permitir los criterios que vamos a ver en los siguientes apartados. Los criterios y métodos para valorar y seleccionar proyectos de inversión nos van a permitir eso, resumir en una sola magnitud todos los datos de las corrientes monetarias de la dimensión financiera de los proyectos de inversión y decidir si conviene o no llevarle a cabo. Esa magnitud que nos va a permitir resumir toda la información acerca del proyecto de inversión va a ser la rentabilidad del proyecto. Si somos capaces de resumir toda la información de la dimensión financiera en una medida de la rentabilidad del proyecto, esa medida de la rentabilidad del proyecto nos va a permitir saber si el proyecto contribuye al objetivo financiero de crear valor para el accionista o maximizar el valor de la empresa en el mercado. ¿Por qué? Porque cuando un proyecto es rentable, como lo tenéis aquí en la indicación de las flechas, eso supone que en la empresa llevar a cabo un proyecto de inversión que es rentable va a incrementar el beneficio. Solamente el hecho de incrementar el beneficio, no hace falta repartirlo, es decir, los accionistas no hace falta que se les reparta ese beneficio en forma de dividendos. Simplemente el hecho de que ellos perciban que existe la posibilidad de repartir mayores dividendos
eso se traduce en buenas expectativas para los accionistas, buenas expectativas en el mercado, y por lo tanto contribuirá a incrementar el valor de las acciones en el mercado, en lo que es el valor de la empresa en el mercado. Por tanto, es lo que vamos a tratar de buscar durante todo este tema 4. Una medida de la rentabilidad. A veces vamos a ver como todos los criterios no consiguen una medida de la rentabilidad, es otro tipo de medidas, lo vamos a ver, pero al final vamos a ver que los mejores criterios son aquellos que nos van a permitir resumir toda la información de esa dimensión financiera en una medida de la rentabilidad del proyecto. ¿Y para qué nos va a servir esa medida? Es decir, si yo soy capaz de resumir toda la información que tengo en la etapa 2, dimensión financiera, en un solo dato que me mida la rentabilidad, ¿qué conseguimos con eso? Pues es muy importante porque conseguimos pasar por la etapa 3 y la etapa 4 del proceso de inversión. Es decir, si soy capaz de resumir toda la información a medida de la rentabilidad, esa medida de la rentabilidad me va a permitir conocer si me conviene o no llevar a cabo ese proyecto de inversión dentro de la empresa. Eso lo primero, que es valorar, ¿no? Valorar los proyectos de inversión, etapa 3 del proceso de inversión en la empresa. Y no solamente eso, sino que también me va a permitir pasar por la etapa 4, seleccionar. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque a veces tenemos una lista de alternativas de inversión que han pasado la etapa 3, es decir, que conviene llevarlas a cabo porque son rentables, pero no tengo suficientes recursos financieros para llevar a cabo todos esos proyectos de inversión. Entonces, yo en la etapa 4 tengo que decidir cuáles son los mejores. Entonces, estos criterios que miden la rentabilidad, esta medida de la rentabilidad, nos va a permitir ordenar de manera jerárquica, de mayor a menor rentabilidad, todos los proyectos de inversión que nos conviene llevar a cabo, y de esta manera asignaré los recursos financieros a los proyectos más rentables. En otros casos, lo que me va a permitir no es jerarquizar en el sentido de que no puedo llevar a cabo todos los proyectos rentables porque no tengo recursos financieros suficientes, sino porque los proyectos de inversión en sí son mutuamente excluyentes. Imaginaros el caso de que yo quiero llevar a cabo, por ejemplo, cambiar las máquinas del gimnasio de un hotel, y yo pido presupuesto a 4 empresas que me pueden suministrar esas máquinas, ¿de acuerdo? Yo lo que tengo que analizar cuál es la más rentable para el hotel, pero yo no quiero invertir en las 5 propuestas, sino quiero quedarme solo con la mejor para la empresa. Bueno, pues esto también lo podemos hacer a través de esta medida resumen de la rentabilidad. Es decir, ante proyectos mutuamente excluyentes, es decir, yo no quiero realizar 5, quiero realizar 1, pero tengo 5 presupuestos, quedarme con el mejor, que también sería una parte de la etapa 4. Bueno, para hacer esto, para poder llevar a cabo todo este proceso de inversión etapa 3 y etapa 4, lo que es las finanzas como disciplina científica han desarrollado una serie de criterios para poder valorar y seleccionar proyectos de inversión. Tenéis en este cuadro todos los criterios que se han desarrollado desde finales de los años 50 del siglo XX hasta la actualidad. Evidentemente, en una asignatura de turismo solo tenéis esta de gestión financiera, no podemos estudiar todos y por lo tanto solo nos vamos a centrar en los que tenéis en la parte de arriba que os he señalado con un recuadro rojo, que son los modelos deterministas. ¿Qué quiere decir que vamos a estudiar modelos deterministas? Pues lo que quiere decir es que vamos a trabajar siempre en un entorno de certeza, es decir, que le vamos a asignar una probabilidad del 100% o de 1 a la ocurrencia de un determinado suceso. Es decir, si yo he estimado en la etapa 2 del proceso de inversión lo que es la dimensión financiera del proyecto de inversión, yo lo que estimo es que ese flujo neto de tesorería que he generado se va a dar con una probabilidad del 100% o de 1. ¿De acuerdo? Es decir, es totalmente cierto. Bueno, y allí vamos a ver 2 tipos de criterios que vamos a pasar ahora a analizarlos, que son los criterios aproximados y los criterios clásicos. ¿En qué se diferencian los criterios estáticos o aproximados de los criterios clásicos o dinámicos? Bueno, pues los primeros que vamos a ver, en particular vamos a ver solo uno, que es el payback, son criterios estáticos o aproximados, los llamamos así porque no tienen en cuenta la cronología de los distintos flujos de caja y van a operar con ellos como si
tratase de cantidades percibidas en el mismo momento de tiempo. Imaginaros un proyecto de inversión que tiene una duración de 5 años, ¿de acuerdo? Y hemos estimado la dimensión financiera. El flujo 1 es 100 y el flujo del año 5 es también 100. Bueno, pues en estos criterios estáticos o aproximados no hacen diferencia esos flujos. Los utilizan como si se hubiesen percibido en el mismo momento de tiempo, es decir, no tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Y 100 unidades monetarias dentro de un año, flujo 1, es igual a 100 unidades monetarias dentro de 5 años, flujo 5. ¿Qué sucede? Pues que son criterios que son muy simples de utilizar. Lo vamos a ver. El payback, por ejemplo, que es el que vamos a ver, es muy sencillo de utilizar, pero debemos ser conscientes también de las limitaciones que tiene la utilización de estos criterios tan sencillos. Después vamos a ver los criterios dinámicos. ¿Cuál es la diferencia respecto a los aproximados o estáticos que hemos visto en la diapositiva anterior? Pues ahora sí que van a tener en cuenta la cronología de los distintos flujos de caja. Es decir, antes 100 unidades monetarias del flujo 1 en el año 1 eran igual a 100 unidades monetarias del flujo 5. Ahora no. Ahora van a utilizar una técnica que hemos visto ya en el tema anterior, que os dejé unos apuntes colgados y también unos vídeos que eran sobre matemática financiera. Entonces van a utilizar la técnica, estos criterios utilizan la técnica de la actualización o el descuento. ¿Para qué? Para homogeneizar cantidades de dinero percibidas en distintos momentos de tiempo. Es decir, para estos criterios, 100 unidades monetarias dentro de un año no son igual a 100 unidades monetarias no son iguales dentro de un año que dentro de 5 años. Y entonces, ¿qué va a hacer? Homogeneizar esas cantidades a través de la técnica del descuento o de la actualización. ¿Y por qué se hace eso? Pues porque evidentemente una cantidad disponible de inmediato puedo obtener con ella una rentabilidad y por lo tanto dentro de 5 años no seguiría siendo 100. Imaginaros, si yo dentro de un año obtengo un flujo neto de tesorería de 100, yo lo puedo invertir hasta el año 5 y obtener una rentabilidad, con lo cual el flujo del año 5 seguiría siendo 100, pero ese flujo del año 1 ya no es 100. Y además una cantidad disponible de inmediato es una cantidad cierta, no tiene riesgo. Yo dentro de un año cobro 100 y ya las tengo, pero dentro de 5 años todavía no tengo las 100 unidades monetarias y por lo tanto yo tengo un riesgo de no poder conseguir dentro de 5 años esas 100 unidades monetarias y por lo tanto lo tendré que penalizar. Esa es la diferencia de los criterios dinámicos o clásicos respecto a los que hemos visto en la diapositiva anterior. Utilizar la técnica del descuento, utilizar la técnica de la actualización para equiparar cantidades de dinero percibidas en distintos momentos de tiempo. Es decir, tener en cuenta que el dinero tiene un valor en el tiempo. Vamos a verlo aquí. ¿Veis la diferencia entre criterios estáticos y dinámicos en este ejemplo? ¿Veis? En este caso tenemos un flujo neto de tesorería de 100 en el año 1, mientras que luego tengo un flujo neto de tesorería en el año 1, 2, 3, 4, 5, en el año 6, ¿no? De 100. ¿Es igual según los criterios estáticos? Sí. 100 unidades monetarias dentro de un año, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, son 7. 100 unidades monetarias dentro de un año son iguales a 100 unidades monetarias dentro de 7 años. Mientras que en los criterios dinámicos, 100 unidades monetarias dentro de un año no son igual a 100 unidades monetarias dentro de 7 años. Y por lo tanto, para poder equiparar esas 100 unidades monetarias, lo que hace es utilizar la técnica de la actualización o el descuento.